Ya, chicos, ¿me escuchan y se ve la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Chicos, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces, no se olvide, estamos analizando que la fuerza centrípeta es igual a qué? A la sumatoria de todas las fuerzas que ingresan hacia el centro menos la sumatoria de fuerzas que salen del centro. ¿Quiénes son los que están ingresando? Es la normal y es el peso, por eso son positivos. La masa se mantiene, pero en vez de colocar aceleración centrípeta, yo voy a colocar su equivalente. ¿Por qué? Porque el ejercicio tampoco me da la aceleración centrípeta. Me da una velocidad y me está dando el valor del radio. Entonces voy a colocar que la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio es igual a ¿qué? A la aceleración centrípeta. Ahora, de aquí, como ya les decía, no puedo anular yo las masas. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo. Si no hubiera esta normal a lo que estoy tapando, ahí recién puedes anular, pero mientras tengas este signo, no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a despejar. Nuestra incógnita es la normal. Entonces, ¿qué tenemos? Que la masa, velocidad tangencial al cuadrado entre el radio menos este que está con más va a pasar con signo menos, menos la masa por la gravedad. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos reemplazar esos valores. La masa, ¿cuánto es la masa? La masa vale 2. ¿Cuánto es la velocidad? 12 al cuadrado entre el radio que vale 6 menos la masa vale 2 y la gravedad te dice que vale 10. ¿Cuánto te da? Esta normal es igual a, te tendría que dar igual que esto, ¿no? 28. Verifiquen. Les da 28. Pues, una verificada. ¿Les da o no les da? ¿Sí o no? ¿Da o no da? 28. Ya, nadie responde. Ahí está. Sí, la profe. Ya, entonces ahí tenemos. Ya. Otro ejercicio. Igual, esto es de... Creo que esta ha salido en dos gestiones seguidas. ¿Ya? Igual. ¿Qué nos dice? En la figura se muestra un automovilista en una acción temeraria, venciendo a la gravedad. Si se conocen los valores del mu, coeficiente de fricción 0,5 y el radio 20 metros, ¿qué velocidad lineal en metros por segundo mínima? Te dice la mínima que te indica para no caerse. Debe mantener dicho piloto para que no fracase en su intento. Y te dice que la gravedad lo tomes como 10 metros por segundo. No te olvides, ¿qué datos tenemos? Aquí vamos a sacar. Tenemos el coeficiente de fricción que vale 0,5. Tenemos el valor del radio que vale 20 metros. Tenemos, bueno, en este caso me está pidiendo la velocidad mínima para no caerse. Tenemos también el valor de la gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con este móvil? Debido al coeficiente de fricción, este móvil no se va a mantener y no va a caerse, ¿ya? Debido a la fuerza de fricción, el auto puede mantenerse para no caerse. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros hacemos una vista, ¿ya? Así si lo colocamos de esta forma, aquí, y aquí está nuestro autito, aquí lo vamos a dibujar como si fuera un cuadrado, ahí. Ahí está, ahí está. ¿Qué fuerzas están actuando sobre este objeto o sobre este auto? ¿Qué fuerzas estarían actuando? En el eje, aquí los voy a colocar, el eje Y, el eje X. En el eje X, ¿qué fuerza estaría actuando? ¿Qué fuerza estaría actuando? Si hay dos superficies en contacto, ¿qué fuerza aparece? ¿Qué fuerza aparece si hay dos superficies en contacto? Aparece la normal. Pero esa normal, ¿dónde voy a dibujar? Voy a dibujar en el eje Y o en el eje X. ¿En qué eje voy a dibujar la normal? ¿En el X?
Eso, voy a dibujar en el eje X. Aquí se va a encontrar la normal. Ahí se encuentra la normal. ¿Qué fuerza más actúa sobre el objeto? Hay una fuerza que siempre va a aparecer en todos los cuerpos. ¿Cuál es esa fuerza? Y siempre es dirigida hacia abajo. ¿Cuál es? Es el peso. El peso. Eso. ¿Y qué más? ¿Qué fuerza más tenemos? Si hay coeficiente de fricción, ¿qué aparece? La fuerza de fricción es la que evita que el móvil caiga, ¿cierto? Entonces tenemos a la fuerza de fricción que siempre se va a oponer aquí al movimiento. Ya tenemos todas las fuerzas. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la sumatoria de, perdón, aplicamos segunda ley de Newton a dinámica circular. Y tenemos aquí que la fuerza centrípeta es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración centrípeta. ¿Cuál es la fuerza que está ingresando hacia el centro? ¿Cuál es la fuerza que ingresa hacia el centro? ¿Es la fuerza de fricción, el peso o la normal? ¿Cuál es la fuerza que está ingresando hacia el centro? La, la normal, profe. Eso es la normal. La normal es la que está ingresando. Entonces, aquí colocamos que la normal, y es la única. La fuerza de fricción y el peso no ingresan ni salen del centro. La única que está ingresando es la normal. Entonces, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a que a la masa, pero en vez de poner aceleración centrípeta, ¿qué voy a colocar? ¿Qué me está pidiendo? La velocidad. Me dice en metros por segundo. Me pide la velocidad tangencial. Entonces, esta, ¿a qué va a ser igual? Opción 1 va a ser igual a velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, o la opción 2, velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Qué opción? ¿1 o 2? El 1, profe. Eso, va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. ¿Por qué? Porque me está pidiendo en metros por segundo. Entonces solamente necesito esto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? De aquí, para que yo pueda hallar esta velocidad tangencial mínima, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener el radio, que es un valor que tengo. Tengo la masa, no tengo la masa. Tengo la normal, no tengo la normal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a recurrir aquí a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aquí. Entonces, este llega a ser, mientras tanto, nuestra ecuación. ¿Qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Mi objeto no se mueve en el eje. En este caso, mi objeto no se está moviendo en el eje Y, pero esto es igual a ¿qué? A cero. De aquí, ¿qué fuerzas son positivas? La fuerza de fricción. ¿Quién es negativa? El peso. Y esto es igual a cero. Nosotros sabemos que la fuerza de fricción es igual a ¿qué? A la mu por la normal, y esto es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Lo que está restando pasa a sumar. Tengo mi ecuación número 2. A partir de aquí, ¿qué pueden hacer? ¿Podemos reemplazar? Sí, ¿cierto? Porque ya sabemos a qué es igual la normal. La normal es igual a ¿qué? A la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. ¿Qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación número 2. Tengo que la ecuación 2 es igual a ¿qué? A la mu. Pero en vez de poner normal, voy a poner directamente el equivalente. ¿A qué es igual? A la masa. Esto es igual a ¿qué? A la masa, velocidad tangencial al cuadrado entre radio. Y esto es igual a ¿qué? Al peso, masa, gravedad. De aquí, ¿puedo simplificar masas? ¿Puedo simplificar m? ¿Puedo o no puedo? Puedo, ¿cierto? Porque no hay un signo, aquí no hay un más que me diga que el coeficiente de fricción se va a multiplicar con ese valor. No, esto es directamente multiplicación. Entonces, ¿qué hago? Puedo simplificar masas. Masa con masa se va. Entonces, ya no me tengo que preocupar de las masas. ¿Y qué es lo que voy a tener aquí? Lo que me queda es esto. Voy a tener al coeficiente de fricción
por la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Y esto es igual a la gravedad. Y de aquí, ¿qué hago? Despejar mi incógnita. Esa es mi incógnita. Entonces, ¿qué hago? Si despejamos velocidad tangencial al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? La gravedad se va a mantener. Lo que divide pasa a multiplicar y lo que multiplica pasa a dividir. Ahora, como solamente me pide la velocidad tangencial, ¿qué hago? Aquí está elevado al cuadrado. Voy a aplicar raíces a ambos miembros para simplemente tener la velocidad. ¿Y qué es lo que voy a tener? Que la velocidad es igual a ¿qué? A la raíz de el radio. ¿Cuánto vale el radio? El radio es 20. Ahí está, tenemos ese valor, 20. La gravedad vale 10 y el coeficiente de fricción es 0,5. 0,5. Entonces, esta velocidad es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la velocidad, chicos? 20. Ya, 20, profe. entonces ahí tenemos 20 metros por segundo. ¿Qué inciso sería la respuesta? El inciso C. ¿Ya? Ahora, hay otros similares. Miren, lo mismo. Aquí, el mismo principio. Tú igual dibujas esto todo, tal y cual. Y ahí vas a obtener también uno de los valores. Lo único que tienes que entender, como ya les dije, es esto. La fuerza centrípeta, ¿a qué es igual? Y esa aceleración, ¿a qué es igual? En base a eso ya tú puedes hallar, te puede pedir nuevamente, te puede pedir el coeficiente de fricción, la velocidad angular o la velocidad tangencial. Te puede pedir, en algunos casos han visto que nos puede pedir también la normal. ¿Ya? Ahí tenemos. Otro. Y el péndulo cónico. Aquí estamos haciendo todos los casos. Ya, ¿qué nos dice? Un péndulo cónico de masa m gira, te dice, en un plano horizontal. Si la altura del cono es 0,2 metros, ya nos está dando la altura del cono. Si la altura del cono es de 0,2 metros, te dice determinar la velocidad angular. Si te pide la velocidad angular, se refiere a esta. Esta te está pidiendo. De la partícula. Ahora, ¿qué hacemos para este caso? No te olvides que cuando tienes un péndulo cónico, lo primero que tienes que hacer es desglosarlo. Tienes que descomponer. Ya vamos a copiarlo nuevamente más grande. Aquí lo vamos a poner. Este es el original y con este vamos a trabajar. Ya ahí, para que podamos visualizar. Ya tenemos la altura del cono. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que descomponer. Vamos a descomponerla en el eje X y descomponerla en el eje Y. ¿Qué valores está dando? Ya te dice que un péndulo cónico de masa m gira en un plano horizontal. Si la altura del cono es 0,2 metros, determinar la velocidad angular de la partícula. Miren, solamente tenemos de valores. ¿Qué tienes tú de valor? Tienes que la altura del cono, tienes la altura del cono que vale 0,2 metros y la gravedad para este caso es 9,8 metros por segundo. Te pide que halles la velocidad angular. Solamente con estos datos tú tienes que hallar este valor de la velocidad angular. No te da más valores, no te da la masa, no te da nada más y tampoco te está dando ¿qué? No te está dando el ángulo. No te da el ángulo, solamente tienes ese valor y con eso tienes que hallar. Primero, ¿qué haces? Desglosar. Lo primero que haces es dibujar. ¿Cuál es la fuerza que siempre va a actuar sobre los objetos? No te olvides. ¿Qué fuerza es? Es el peso. Ya ahí está. Masa, gravedad. ¿Qué más? Si tenemos una cuerda, aquí nosotros tenemos una tensión. No te olvides. Entonces, si tenemos esa tensión, aquí, esta llega a ser nuestra tensión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponerla. Vamos a descomponerla en el eje X y vamos a descomponerla en el eje Y. ¿A quién estás descomponiendo? Estás descomponiendo a esa tensión, ¿ya? Estás descomponiendo a la tensión. Ahora, ¿qué hemos dicho? Por propiedades de las zetas o de las n's.
este ángulo que tenemos aquí se va a repetir ahí. ¿Por qué? Porque está formando, ¿cierto? Mire, está formando una N. Ahí está. Una N invertida, pero ahí está formando. Si aquí está el ángulo, aquí se va a repetir. Ahora, aquí vamos a descomponer a esta tensión. Si está cerca del ángulo, coseno de tita. Si está al frente del ángulo, seno de tita. Ya tienes todas esas fuerzas. ¿Qué más tienes tú? Tienes un radio. Aquí en este punto se encuentra el radio. El radio, no te olvides, va a ser de este punto a este punto o de este punto a ese punto. Ahí tienes el radio. ¿Qué más tú tienes en este caso? Solamente tenemos ya esos valores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú sabes que por la segunda ley de Newton, que la fuerza centrípeta, aquí vamos a dibujar, que la fuerza centrípeta es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta para este péndulo, ¿a qué es igual? ¿A qué va a ser igual, chicos, esta fuerza centrípeta? ¿Cuál es la fuerza que está ingresando hacia el centro? ¿Cuál es la única fuerza que ingresa? Es la tensión por la función seno de tita. Y esto es igual a que no hay ninguna otra fuerza más. La única que ingresa es esta. Y esto es igual a que a la masa. Pero me pide la velocidad angular. Entonces, esta aceleración, ¿en qué se va a transformar? No se olvide, en velocidad angular al cuadrado por el radio. De aquí, para que tú puedas hallar esta velocidad angular, ¿qué valores necesitas tener? Necesitas tener la masa, no tienes la masa. Tienes el radio, tampoco tienes el radio. Tienes la tensión, no tenemos. Tenemos el ángulo, tampoco tenemos. O sea, miren, tenemos una ecuación con varias incógnitas. No podemos hacer nada. Entonces, esta va a llegar a ser mi primera ecuación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como no tengo nada en este punto, ¿qué voy a recurrir? Voy a recurrir a las fuerzas que se encuentran en el eje Y. Para este caso, aplico sumatoria de fuerzas. Voy a aplicar aquí. Perdón, sí, voy a aplicar la sumatoria de fuerzas, pero ¿en qué eje? En el eje Y. Y esto es igual a la masa por la aceleración. El objeto no se mueve en el eje Y, por lo tanto, esto es igual a 0. ¿Qué fuerzas son positivas? Las que apuntan hacia arriba. ¿Cuál es la fuerza que está apuntando hacia arriba? Es la tensión coseno de tita. ¿Quién es la que está apuntando hacia abajo? Es el peso y esto es igual a 0. De aquí, con estas dos ecuaciones, a partir de aquí tú puedes aplicar, si quieres reemplazar o si quieres dividir, pero yo les aconsejo que ustedes puedan directamente hacer la división, porque hasta aquí ya tienes todo y el resto ya es matemáticas. ¿Cómo puedes aplicar esto de la división? Es decir, tú vas a tener aquí la tensión coseno de tita y este que está con negativo lo vas a pasar al otro miembro con positivo. Y aquí vas a tener tu ecuación número 2. Ahora, ¿qué haces? Puedes dividir. ¿Qué vas a dividir? Vas a dividir aquí, dividir la ecuación 1, vas a dividir con la ecuación número 2. La ecuación 1 te dice que la tensión por el seno de tita es igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la masa, velocidad angular al cuadrado por el radio. Entre la ecuación 2 y esta es la ecuación 2. Entonces, la ecuación 2 nos dice que la tensión coseno de tita es igual a ¿qué? Al peso. Ahora, de aquí, ¿qué puedes simplificar? Puedes simplificar tensiones, ¿ya? Ahí está. Podemos simplificar masas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Seno entre coseno, ¿a qué es igual? ¿Qué función aparece aquí? Una función trigonométrica. ¿A qué es igual seno entre coseno? ¿Qué función se forma? La función tangente. Tangente de tita. Y esto es igual a ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Entre quién? Entre la gravedad.
La pregunta, para que tú puedas hallar esta velocidad angular, ¿qué valores tienes? ¿Tienes el valor del radio? No tenemos el valor del radio. Sí tenemos el valor de la gravedad. No tengo el ángulo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar las funciones trigonométricas. Para eso te da este valor. Por eso cuando ustedes vean un triángulo rectángulo y les da uno de los valores es para que tú puedas aplicar las funciones trigonométricas. Si tú haces un sum solamente a esto, estás formando un triángulo rectángulo. Tienes este triángulo rectángulo. Tu ángulo está aquí. Tienes una altura, tienes un radio, tienes aquí ese ángulo. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? Puedes utilizar esa función trigonométrica. No sabes a qué es igual la función tangente, pero aquí tienes un ángulo. ¿Y qué te dice? Tú sabes que la función tangente de tita es igual a ¿qué? La función tangente a qué es igual, chicos. ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual? Si tu ángulo está aquí, esto llega a ser cateto opuesto y esto llega a ser tu cateto adyacente. ¿A qué es igual la tangente? Vacaciones ya. ¿A qué es igual la tangente? Al cateto opuesto. ¿Entre quién? Entre el cateto adyacente. Ahora, miren, para ya no tener que utilizar el ángulo, simplemente yo voy a utilizar esto. Esta tangente, ¿a qué es igual? Al radio, ¿entre quién? Entre la altura. ¿Y esto es igual a qué? A la velocidad angular al cuadrado por el radio entre la gravedad. De aquí, ¿qué puedo simplificar? Puedo simplificar el radio. ¿Y qué es lo que voy a tener aquí? Aquí voy a tener 1 entre altura y esto es igual a que a la velocidad angular entre la gravedad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejar directamente la velocidad angular. ¿Y qué hago para despejar? ¿Qué es lo que voy a tener? Aquí vamos a colocar esto. ¿Ya? Para despejar voy a tener que la velocidad angular al cuadrado es igual a ¿qué? Lo que divide, lo que está dividiendo al otro lado, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo pasa al otro lado, chicos? A multiplicar. Eso. Entonces, ¿qué voy a tener? Aquí simplemente voy a tener la gravedad. Este 1 se sobreentiende. Y aquí abajo que tengo la altura. Ahora, ¿qué hago? Aplico raíces para eliminar este cuadrado. ¿Y qué es lo que voy a tener? Que la velocidad angular es igual a ¿qué? A la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad para este caso? 9,8. 9,8 entre la altura que vale 0,2. Entonces, esta velocidad angular es igual a ¿cuánto? A 7, profe. Ya, 7 ¿qué? Radianes por segundo, no te olvides. En algunos casos me estaba fijando, chicos, de los de la Facultad de Ingeniería, ¿ya? Que a veces les piden la velocidad angular al cuadrado. Van a tener cuidado. Si te pide solamente la velocidad también angular, entonces eliminas, ¿no? Pero en algunos he visto que sí. Te pide la velocidad angular al cuadrado y ahí tienen que leer, ¿ya? Ahí está. ¿Alguna pregunta que tengan de este ejercicio? ¿No hay? Pasemos a otro. Ya, ahí tenemos todos los casos estamos aplicando aquí. Ya, y ahí tienes otro. Ahí está la respuesta, para que vayan practicando. Te dice un péndulo cónico. Tienes que dibujar. Si te dice péndulo cónico, ya, no importa cómo tú pongas, ahí vas a tener. Puedes ponerlo a este lado y aquí vas a tener su ángulo. ¿Qué te dice? Un péndulo cónico simple de longitud te está dando la longitud que vale 0,5 metros. Y de masa, aquí te da la masa. Gira de modo que el hilo forma un ángulo de 15 grados. Ya te da el ángulo. Con la vertical, ahí está, con la vertical. Determina la velocidad angular. Nuevamente te está pidiendo la velocidad angular. Ahí está. Ustedes pueden resolver eso, porque es similar. Y este es el último que vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué nos dice? En una montaña rusa de forma circular de radio 40 metros, un carrito, dice, circula por el carril.
por la parte interna del círculo. Nos está pidiendo, determine la rapidez mínima, nos pide la rapidez mínima en metros por segundo que el carrito debe tener para pasar por la parte superior sin perder contacto, ¿ya? Para este caso hay que hablar un poquito de valor mínimo. Para que este carrito por lo menos pueda dar una vuelta, te dice cuál es la rapidez mínima en metros por segundo. Para que sea un valor mínimo, tiene que haber un valor que se haga cero. Ahora, cuando hables de velocidad mínima, esto no se van a olvidar. Cuando hables de velocidad mínima, ¿quién se va a hacer cero? Se va a hacer cero la normal. Es decir, el objeto cuando va a estar en este punto, aquí, el objeto, va a haber un pequeñísimo tiempo que nosotros no nos damos cuenta, pero estos se van a despegar. Por eso en ese instante, esta normal va a ser igual a cero. No te olvides, cuando te dice velocidad mínima, quien se hace cero va a ser la normal, ¿ya? No te olvides que en ese instante que no notamos, ¿ya? Por un pequeño instante de tiempo, esto se va a separar. Es bien pequeño, que ni vamos a notar, ¿ya? Por eso en este caso, nuevamente les repito que la normal va a ser igual a cero. Cuando esté en este punto, ¿qué es lo que vas a tener? Ahí está, ya tienes aquí el peso. ¿Qué más? La normal, sabes que en este punto se hace cero. Ya no te olvides que en este punto la normal se hace cero. Ahora, ojo, cuida que estén confundiendo con el otro ejercicio que les decía que está por un cilindro hueco, allá la normal. No, cuando te hable de velocidades, en este caso de rapidez mínima, hay un valor que siempre se va a hacer cero, o en algunos casos también puede estar la tensión. Cuando se rompe la cuerda, la tensión va a ser igual a cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos para este caso? Lo primero que hacemos es analizar. Sabemos que la fuerza centrípeta es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración centrípeta. ¿Cuáles son las fuerzas que están las que ingresan hacia el centro? En este caso, ahí se les voy a poner la normal ahí, como estuviera, para que vean que se va a anular. Vamos a tener igual a ¿qué? Más ¿qué fuerza está ingresando? Todos los objetos ya saben que tienen el peso. Masa, gravedad, y esto es igual aquí, a la masa. Como me pide la rapidez mínima en metros por segundo, esta aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Esta es la velocidad mínima que me está pidiendo el ejercicio. De aquí, ¿quién se va a hacer cero? Va a hacer cero la normal. ¿Y qué es lo que vas a tener tú? Vas a tener esto. Masa, gravedad es igual a ¿qué? Masa, velocidad mínima al cuadrado entre ¿quién? Entre el radio. ¿Qué vas a poder simplificar? Vas a poder simplificar las masas. Masa con masa se va. Ya no hay ningún signo que te impida que tú puedas simplificar. ¿Y qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar gravedad es igual a ¿qué? A la velocidad mínima al cuadrado entre ¿quién? Entre el radio. De aquí despejamos la velocidad mínima. Velocidad mínima al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces vamos a tener radio por la gravedad. ¿Y qué aplicamos? Raíz cuadrada. Ambos. Entonces aquí tengo que la velocidad mínima es igual a ¿qué? A la raíz de ¿quién? Del radio. En este caso, ¿cuánto nos da el radio? El radio es de 40 metros. El radio es de 40 por la gravedad que vale 10. 420 nos da, ¿no? Velocidad mínima es igual a 20. ¿Estamos viendo? 4 por 10, 400, raíz 20. 20 por 20, 400 metros por segundo. Y ahí está. Ya, ahí está. ¿Alguna duda o pregunta? De esto de aquí no se van a olvidar porque hay otros ejercicios en energías que utilizan este principio. Por eso estoy repasando con ustedes. Ya voy a ver hasta por lo menos unos 3 temas avanzar. Con esto ya es un tema, chicos. Ya hemos terminado. Y ahí tienen ejercicios propuestos para ustedes. El mismo ejercicio, mire.
Este ejercicio se ha vuelto a repetir solamente cambiando el valor del radio y ahí está. Uno de esos también es la respuesta. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿No hay? ¿No hay dudas, preguntas? Ya, entonces ahí quedamos, chicos. Voy a tratarlo de subir el video, ¿ya? Nos vemos mañana. Sí, mañana nos vemos, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profe.